Si no eres asesora jurídica, comunicadora, periodista, activista, divulgadora, formadora o cualquier otra etiqueta que podamos imaginar, dejaremos que nos lo cuente ella. Lo que os puedo contar yo de Nur es que me ha explicado partes del derecho internacional público, o más bien, de la falta de él, como nunca me las habían contado. Que cada vez que la escucho hablar siento que se ha leído todos los libros del mundo y ni en mil vidas voy a llegar a ser tan sabia como ella. Nur es aquella que, consciente o no, te obliga a cuestionártelo todo de nuevo. Tanto que también te cuestionas estar escuchándola a ella. ¿Por qué a ella? ¿Por qué Nur sí y otras no? Entrevistarte me hace especial ilusión principalmente por tu causa, la feminista, pero también por cómo combinas derecho, activismo y periodismo, por estar posicionada, por querer trabajar para el lado bueno de la historia, por tus reflexiones, porque me encanta Nadir Lavaki desde que nos la recomendaste, por descubrirme tantas cosas que no conocía y por ser tan generosa con las mujeres de tu entorno, físico y virtual. Dejo ya el monólogo al más puro estilo Laura Escanes entre el cielo y las nubes y te pregunto por qué derecho y por qué la defensa de las mujeres y la infancia. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Bienvenida, Nur. Hola, qué guay, me hace mucha ilusión estar aquí. Ay, muchas gracias por la introducción, me parece súper bonita. Me encanta vuestra intro, sale hasta Julio Iglesias, ¿no? Sí. Qué A ver, guión. hemos intentado coger a gente que había estudiado Derecho y luego evidentemente nos hemos dado cuenta, o sea, fue como poner a Gandhi y descubrir que Gandhi era un poco, bueno, tenía algunas acusaciones y bueno, como que realmente a veces planteamos si habría que reformular un poco la gente que sale en la entradilla, pero bueno, la idea era visibilizar que puedes estudiar Derecho y hacer cualquier cosa después. Exacto. Que es básicamente lo que hacemos, yo creo que el 40% de la gente que hemos escogido Derecho en primera instancia. Total. Y es Sí. justo de lo que no te hablan en la carrera, yo creo, en mi carrera por lo menos. Efectivamente. Y bueno, antes de preguntarte diré que para mí, Nur, eres amiga de Raquel, en mi mente es así. Y durante estos últimos meses me he ido contando cosas sobre ti, cosas que haces y la verdad es que es impresionante. Y nada, yo creo que la primera pregunta en tu caso es ¿por qué Derecho y también periodismo, ¿no? ¿Y en qué orden y por qué? Pues mirad, yo creo que es muy curioso el ejercicio de la toma de decisión en lo que concierne qué vas a estudiar, qué no vas a estudiar, por qué una cosa o por qué otra. Porque creo que a veces también estamos un poco forzados a tomar decisiones para las que no necesariamente estamos preparados. Yo creo que los 18 años es una edad súper temprana para tomar una decisión. Yo tomé varias muy distintas. La primera, de hecho, tuvo que ver con ciencias políticas. Fue en la época no mucho más tarde de todo lo que pasó con Podemos y bueno, un poco la revolución estudiantil, ¿no?, que había a nivel universitario por parte de la izquierda. Yo llegué a la universidad en el año 2016 y fui con ciencias políticas y derecho, pero principalmente ciencias políticas. Y luego ya tomé la decisión de que quería hacer derecho, pero bueno, creo que al final lo que tenía era la necesidad de entender realidades a nivel mucho más profundo de lo que yo me estaba encontrando en ese momento y afortunadamente así pude hacerlo, porque el derecho yo creo que es el epicentro de cómo se estructura el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que a partir del derecho, a raíz del derecho se entiende la sociedad, se entiende el mundo, se entiende el comportamiento humano, se entienden las consecuencias del comportamiento humano y se entiende, bueno, la concepción de la vida, ¿no? Y de realmente cómo podemos trascender lo que pasa y transformar las sociedades. Y luego el periodismo era una cosa que a mí siempre me había apetecido hacer, o sea, yo nunca quise ser abogada como tal, me apetecía mucho más ir a cubrir guerras al fin del mundo. O sea, yo creo que mi ambición más de niña era de comunicadora, de corresponsal de guerra en algún lado del mundo. Luego es que creo que me ha dado un poco de pereza lo de irme al otro lado del mundo porque he descubierto otras partes de Nuuk que creo que son también muy importantes, pero no sigo descartando que en algún momento pues, probablemente me iré o no lo sé. Pero creo que el tema de la comunicación fue algo muy natural, empezó con 17 años,
publiqué mi primer artículo en el diario.es. Era una cría y digo era una cría, pero en ese momento para mí era muy importante lo que yo estaba haciendo y yo me tomaba a mí misma muy en serio. Creo que es importante tomarse en serio a edades tempranas, ¿no? Te da un poco de perspectiva sobre lo que quieres y lo que no quieres en la vida. Y yo, como me tomaba muy en serio, publiqué mi primer artículo en el diario.es a través de personas que conocía y les gustó el artículo, lo mandé a una prensa en aquel momento, era en el año 2015 y acababa de suceder el atentado de Charlie Hebdo. Entonces, ahí fue como el principio de mi escalada en todo lo que tiene que ver con la comunicación y con medios de comunicación. Y poco a poco, pues, seguí escribiendo simplemente en diferentes medios de comunicación y mi primer trabajo fue en comunicación, fue en prensa. Mi primer trabajo remunerado, ¿no? Pero es verdad que en el derecho sí que trabajé a partir de los 19 años en muchísimas cosas, muchísimas áreas del derecho. He hecho desde civil mercantil hasta penal, hasta, bueno, poco de todo, como para comprender bien qué quería y qué no quería. Sobre todo para saber qué tanto podía vender mi alma al diablo, ¿no? Luego descubrí que se me daba muy mal vender mi alma al diablo, entonces, bueno, pues tuve muy claro que el derecho para mí tenía sentido porque tenía que ver con los derechos sociales, tenía que ver con los derechos humanos y por lo tanto, por supuesto, con los derechos de las mujeres. Y yo creo que desde entonces convive este lado del derecho con este lado del periodismo, que no son necesariamente antagonistas, que no tengo necesariamente muy claras. Creo que hay una parte muy mía, muy hermética, muy rígida de alguna forma en ideales que está muy arraigada con el derecho y creo que por eso el derecho es importante en mi vida. Pero luego hay otra parte que es un poco más idealista, más soñadora, mucho más sensible, mucho más atada a la vida y allí es donde yo creo que conecto mucho con la comunicación, con el periodismo, pero no tengo claro ni una de las dos cosas todos los días de la semana, ni tengo muy claro realmente cómo combinarlos del todo para ser tan feliz como nos han dicho que tenemos que ser. Y creo que podría haber escogido derecho como podría haber escogido otra cosa, pero creo que derecho le daba un poco de peso a comprender las injusticias que yo no acababa de entender. Y nada, y en esas estoy. Es súper interesante, la verdad, yo creo tu relación con estas disciplinas y encima me parece también bastante importante que te estás dedicando al derecho humanitario sin necesidad de haber pasado por los peajes, entre comillas, por los que mucha gente que se dedica al derecho humanitario pasa, como son hacer prácticas en, por ejemplo, las Naciones Unidas, prácticas no remuneradas en otra parte del mundo, hacer másteres en instituciones tremendamente caras y elitistas. Entonces, a mí también me parece muy interesante como tu empeño en esto y creo que tiene mucho mérito también porque a veces no parece como el camino más obvio para dedicarte a los derechos humanos. No, todo lo Pero no contrario. sé. De hecho, es una movida a ese nivel, ¿no? O sea, yo creo que nos venden también que la única forma que tenemos realmente de dedicarnos al derecho internacional es a través de un poco de la élite gubernamental internacional, ¿no? Un poco a través de adherirse a todas estas instituciones como Naciones Unidas y demás, que por supuesto para mí en muchos sentidos hacen un trabajo muy importante, pero por otro lado luego tiene que ver con las decisiones personales de pertenencia o no a los sitios. A mí es verdad que el concepto de pertenencia desde el punto de vista institucional a través de estos peajes, ¿no? Que hay que pagar un poco para pertenecer al derecho humanitario, me parecen un precio a pagar demasiado alto, al menos para mí, ¿no? Y efectivamente, bueno, creo que se mezclaron muchas cosas, creo que fue un trabajo también de comunicación muy importante el que hice también para poder comunicar lo que yo podía hacer. Pero también había una parte muy interesante en entender que realmente nos han vendido que hay peajes y que hay un camino y que no hay ninguna otra forma de sortear el camino a través también de reivindicar valores como la independencia, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres tenemos la posibilidad de transformar también los modelos profesionales que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y es verdad que nos han dicho que hay una sola manera de hacer las cosas y que en esa sola única manera de hacer las cosas
hay un precio a pagar que tiene que ser uno. Bueno, pero yo creo que también luego pagas otro, solo escoges cuál quieres pagar, ¿no? Yo decidí escoger el precio también de la autonomía, el precio que es también el precio de la soledad, que es el precio de la independencia completa y por lo tanto la responsabilidad absoluta sobre las cosas, y no siempre ha sido fácil, pero creo que ha valido la pena. Luego, obviamente, he integrado organizaciones y aprendo y disfruto, ¿no?, de hacerlo, pero creo que soy una persona mucho más volátil a ese nivel, que no puede estar realmente muy arraigada a una estructura de poder, por ejemplo, muy clara y muy obvia, porque no entiendo de la misma forma el poder. Y no siempre ha sido bueno, obviamente, y está bien. O sea, yo creo que hay que contar también la intrahistoria, ¿no?, de las cosas. O sea, no siempre es obvio, porque no siempre es obvio que tengas opiniones distintas y te niegas a pasar por aros por los que no quieres pasar. No siempre es obvio ser crítica con las propias dinámicas de poder dentro de las instituciones o dentro de las propias organizaciones. Y yo creo que tengo un tipo de personalidad y un tipo de persona que es muy difícil que se pueda, digamos, adherir a una forma indiscutible, ¿no? Y creo que esa es la cuestión aquí. Tampoco fui muy consciente de que yo me estaba saltando peajes. Yo creo que pasó de una forma muy natural y muy orgánica, no lo forcé mucho, pero es verdad que me siento una privilegiada y me siento una afortunada por poder haber hecho el camino que hice, ¿no?, en ese sentido. Admirable, y realmente eres un ejemplo de que sí que se puede y hay otras vías, pero hay que trabajarlo. Y del derecho pasamos a la comunicación, y de la comunicación tiene mucho que ver, pues, las palabras, y queríamos preguntarte qué relación tienes con la escritura, y también específicamente qué pasó ese 25 de noviembre de 2020, que nos has dicho antes que fue una fecha muy importante para ti. Pues yo creo que mi vínculo con la comunicación y con la escritura, o sea, con la escritura, yo creo que principalmente tengo la sensación de que pase lo que pase, si algo tengo claro es que moriré escribiendo. O sea, tengo muy claro que al margen de todo lo que haga, escribir forma parte intrínseca de lo que yo soy. Creo que ha sido duro durante muchos años pensar que escribir iba a ser lo único. Creo que sigue siendo un acto revolucionario escribir, pero dependiendo también del momento de la vida en el que estés, es más o menos complicado como evocar lo que necesitas contar. Mi relación con la escritura es que no dejo de escribir, es que soy una escritora compulsiva, pero que creo que depende mucho del tipo de vida que tienes, la cuestión de la capacidad de escribir, ¿no?, para contar según qué temas. Por ejemplo, llevo desde el 7 de octubre escribiendo un ensayo que lleva durando exactamente los mismos días que, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina ahora mismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que tú puedes escribir, pero que yo creo que más importante que escribir es cómo escribirte y es cómo tú te vas a leer también con el tiempo, ¿no? Y yo creo que mi relación con la escritura es muy natural, es muy representativa de lo que yo soy, pero al mismo tiempo es una relación muy conflictiva, porque lo que tú dices trasciende menos que lo que tú escribes, aunque realmente no lo piensas tanto, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo volver a escucharse que volver a leerse. Volver a leerse creo que es un ejercicio mucho más jodido, en el que es necesario, yo creo que escribir en quién te vas a convertir, ¿no? Y hay cosas que tengo escritas, por ejemplo, que pienso, ¡puf! Menuda cabeza tenías, campeona. Y háblanos de Women by Women. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Por qué la creaste? Vale, pues durante la pandemia estábamos viviendo un poco los resquicios. Yo estaba acabando la carrera, estábamos viviendo los resquicios de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y yo estaba trabajando en aquel momento en un medio de comunicación, pero llevaba como muchísimo tiempo sin encontrarme porque estaba viviendo una censura de narices. Y entonces tenía la necesidad como de comprender dónde estaba mi sitio, qué necesitaba contar yo y sobre todo por qué de repente estaba empezando a tolerar, porque empecé a tolerarlo,
la censura, ¿no? De esto no puedes hablar, de esto si hablas tienes que contarlo así, y yo necesitaba contar las cosas como yo necesitaba, como yo quería contarlas, y sentía que tenía derecho a contarlas como yo necesitaba, ¿no? Y que no tenía que pasar como por 50.000 filtros para poder hacerlo. Y en aquel momento me estaba empezando a interesar en el mundo del derecho con perspectiva de género, y entonces no interesar, pero quería dedicarme activamente a ello. Y entonces di por LinkedIn con el perfil de una chica que hoy en día es una de mis amigas íntimas, que es Laura, y Laura había hecho las prácticas en un sitio en el que yo quería hacerlas, que era en Women's Link. Y yo tenía en la cabeza montar el proyecto de Women by Women, y hablando con Laura de Women's Link, le dije, oye, Laura, yo quiero montar un lugar en el que las mujeres puedan escribir. O sea, quiero como que no se pierdan voces de camino, porque tengo la sensación de que hay voces que se están perdiendo de camino porque no estamos pudiendo contar lo que queremos contar en muchas circunstancias. Y sobre todo porque me molestaba muchísimo el saber que había tantas mujeres que, como yo, probablemente tenían muchísimo talento y muchísimas cosas que contar, o no lo tenían y simplemente querían contarlo, que no podían hacerlo. Y me parecía como un ejercicio de emancipación de la voz propia de cada una de nosotras, el poder llevar a cabo el ejercicio de contar historias que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver con las mujeres y que tienen que ver con todas nosotras. Y así fue como un día nació Woman by Woman, que de hecho Laura y yo, entonces cuando yo lo creo, Laura me ayuda, pero luego estaba Marta, estaba Amina, estaba Belén, estaba Nora, y con todas estas mujeres que encima, periodistas, juristas y demás, logramos construir una revista que acabó convirtiéndose en una plataforma jurídica que básicamente prestaba servicios jurídicos legales a mujeres en determinados casos, y sobre todo que hacía campañas de relevancia internacional para pues, pedir y reclamar los derechos de las mujeres. Y trabajamos en el caso de las mujeres presas saudíes y en el caso de las mujeres jornaleras de la presa en Huelva. De hecho, yo justo en algún momento, mientras estaba manejando la revista, empecé a trabajar en Women's Link, y ahí fue cuando surgió la posibilidad de poder hacer una campaña de comunicación muy interesante sobre los derechos de las mujeres jornaleras de la presa en Huelva. Entonces, creo que fue un poco muy simultáneo, ¿no?, a lo que yo estaba viviendo también desde el punto de vista del derecho, y luego con Afganistán también. Empezamos a coger casos de mujeres afganas que necesitaban solicitudes de asilo, hasta que, bueno, yo acabé aceptando, por la situación de crisis humanitaria que ha habido, el rol de poder integrar una organización que estaba dedicada especialmente a mujeres y a mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí fue cuando pensé, me apetece explorar más en profundidad el tema de las políticas públicas también, el tema de los derechos de las mujeres, y di el salto simplemente. Y bueno, Women by Women yo creo que volverá, estoy segura. Estoy todavía intentando encajar el sitio, la forma, la manera, los acontecimientos mundiales. Y esa es la historia de aquel 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia, en el que me comía por dentro la ansiedad de que las cosas cambiasen y fuesen distintas y se transformasen, ¿no? ¿Cómo haces luego para irte a casa con esos nos, con esa censura, y luego, sobre todo, vivir con esa situación de violencia y no llevártela a cuando te vas a dormir? O sea, no sé cómo lo vives eso, pero... ¿Cómo tienes esa cabecita, no? Sería la pregunta. Sí. Bueno, hay días que funciona muy bien y días que funciona peor. Creo que a veces romantizamos mucho también todo esto, ¿no? O sea, yo creo que inconscientemente tomas caminos que no son a veces los que pensabas que tomarías. Luego te das cuenta también del precio que tiene pagar el tener una determinada personalidad, el tener unos determinados ideales, el creer de verdad que solo puedes construir con tus ideales y no con los ideales de otros, y que por lo tanto no es que quieras ganar debates, es que no crees en un debate en torno a determinados principios y valores, ¿no? Y esto yo creo que
que llega un momento en el que te das cuenta de que no hay, hace muy poco lo contaba, no hay realmente un concepto de cómo se hacen las cosas. Yo creo que simplemente te vas haciendo a lo que va pasando y a lo que va llegando. Y sientes de alguna manera que hay batallas y que se ganan y que se pierden todos los días. Y sobre todo que en materia de derechos humanos y en materia de derechos sociales partimos de la pérdida. O sea, llevamos perdiendo toda la vida, ¿no? Y a partir de lo que se ha perdido a lo largo de los siglos, todo el rato, ha habido pequeñas victorias, ¿no? O sea, yo creo que ese es el approach también para no morir de camino y sobre todo aceptar también que somos, y esto lo decía cuando hiciste el curso, no sé si te acuerdas, que decía, somos generaciones de transición, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con el proceso cuando lo llevas a nivel personal y interiorizas y quieres entender qué te pasa y qué te genera, ¿no? Aprendes que formas parte de una generación de transición y como generación de transición también está en ti la responsabilidad de aceptar y de entender que tienes determinadas limitaciones y que en esas determinadas limitaciones hay cosas que vas a sacrificar y cosas que no. Yo creo que prefiero sacrificar un poco salud mental por mantener mis valores, porque creo que el precio a pagar a posteriori cuando tú pierdes los valores de camino es una mierda, ¿no? Pero cada cual creo que vive con los patrones y con los y con los ideales que necesita, ¿no? Y en mi caso, aprendo todo el rato, aprendo mucho, escucho mucho. Creo que no estamos, o sea, no, yo creo que es muy difícil que inventemos algo que no se haya contado antes o que antes no haya existido, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer también ese papel de que no somos tan extraordinarios como nos han dicho también, que primero que tenemos que ser y segundo que nos autoexigimos ser, ¿no? Sino que simplemente, pues formamos parte de una cadena muy importante de personas, de personitas que llevan siglos intentando que el mundo sea más justo y que parte de la humildad real pasa por reconocer que dentro de todo tu potencial y todas tus capacidades, tu capacidad de maniobra se reduce a que eres un ser humano, ¿no? Y yo creo que cuando lo miras así también te perdonas más, aunque hay días en los que es muy difícil hacerlo. No sé, esta también es una pregunta complicada, especialmente hoy en día y ante la falta de pronunciación de gran parte del movimiento feminista, en concreto de España. Pero, ¿cómo reaccionamos o cómo nos relacionamos ante el silencio y la indiferencia de gran parte de la sociedad en la que estamos viviendo? Yo creo que hay dos aspectos muy interesantes aquí, que es qué pasa con lo personal y qué pasa con lo político, ¿no? Yo creo que en el sentido de el derecho, o sea, de lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, ante el silencio de tantas personas, mi sensación es que no se puede obviar la responsabilidad a conveniencia, ¿no? Y esto es una mierda, porque no todos, o sea, muchísima gente quiere no tener que pronunciarse sobre muchas cosas. Yo misma a veces no quiero tener que pronunciarme sobre algunas cosas, pero entiendo que hay una responsabilidad que está muy por encima de lo que yo quiera, de lo que yo considero, de lo que a mí me parezca bien o mal. Yo no quiero entrar a debatir sobre si el silencio está bien, porque creo que esa respuesta la obtuvimos hace mucho tiempo, muchos años. Me parece un retroceso absoluto que alguien piense que la capacidad crítica tiene algo que ver con la complicidad del silencio. O sea, creo que hay algo que se está amparando hoy en día en el no ser extremista o básicamente en no posicionarse como tener capacidad crítica o tener capacidad de, digamos, de altura de miras, ¿no? Pero la altura de miras no vale una mierda, de lo que vale, o sea, yo creo que lo que vale es tener claro que hay cosas que no vamos a volver a discutir porque hace mucho tiempo que quedaron claras, ¿no? Quedó claro que la esclavitud se tenía que abolir y sigue sin abolirse. Quedó claro que la discriminación existía y sigue sin abolirse la discriminación todavía. Y queda claro que hay un concepto de oprimido y de opresor que es obvio, una jerarquía de poder, una jerarquía de geopolítica internacional y que
si vamos a tener que reconstruir y conceptualizar todos los conceptos del mundo, pues no es una batalla con la que se pueda contar conmigo. O sea, al menos a mí no me interesa tener esas conversaciones, ¿no? O sea, es como ahora mismo el sentarme en una mesa, tener que convencer a alguien de que se lea el Estatuto de Roma y vea claramente cómo hay crímenes no solo de genocidio, sino de lesa humanidad, o incluso en su detrimento, ¿no? de crímenes de guerra, pues estupendo, pero es que yo no quiero tener que tener esa conversación. O sea, creo que hay, y esto sí que creo que es de un elitismo moral de la hostia, y no reniego de ello. O sea, soy muy elitista a nivel moral, creo que solo me quiero relacionar con gente o solo quiero tener vínculos, tanto políticos como personales, con personas que tengan una estima moral de lo que es la vida y de lo que es el mundo y de lo que es la gente que les rodea alta, y todo esto me parece básicamente de una pobreza a nivel de valores y de principios que por supuesto nada tiene que ver ni con lo económico, ni con lo social, ni con nada, ¿no? Tiene que ver con algo muy íntegro y muy específico del ser humano. Entonces, mi approach es que soy una completa extremista en lo que concierne el relativismo con respecto al dolor de los demás, porque aparte creo que es como la falta de respeto más grande que tú puedes ejercer con respecto al ser humano. Creo que cuando tú dudas del dolor de los demás, cuando los demás te dicen que están dolidos, no solo manipulas el concepto de dolor del otro, lo que es completamente injusto y lo que genera una dinámica de poder jodida, sino que encima creo que acabas, digamos, matando al otro simbólicamente, ¿no? Yo creo que cuando tú silencias una historia que merece tu conciencia, estás cooperando con un asesinato simbólico de la verdad, porque es que hay verdades factuales. O sea, creo que podemos tener debates filosóficos, pero sobre si los seres humanos nacen malos o se hacen malos, pero no me interesa una mierda. O sea, lo que me interesa ahora es que entendamos que, por ejemplo, asesinar a niños no está bien y punto. O sea, y no quiero debatir sobre qué es lo que mueve a asesinar a niños, ¿no? O sea, y podemos estar haciendo divagaciones teóricas, políticas, bueno, días, ¿no? Meses, años, me da igual. Y todos podemos escribir nuestros libros sobre nuestras conclusiones. Pero es que eso no es lo importante. O sea, yo creo que lo importante es entender que hay cosas que están injustificadas hasta en la máxima de las justificaciones, y que eso es lo que realmente nos permite hoy en día, o nos ha permitido hasta hoy, creer en que hay cosas que se hacen y cosas que no se pueden hacer. Y yo creo que un mundo en el que los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer no están claros, es un mundo que está a la deriva, básicamente. Sí, y donde ya no sirve más la excusa de quizá la persona es ignorante, no sabe lo que está pasando o lo que sea, porque eso sí que quizá en otros contextos sí que puede servir, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer en situación de maltrato, pues claro, no te va a venir con una gran argumentación feminista, o sí, y aún así va a tener una situación de maltrato en su casa, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de casos como este, como un genocidio, creo que es injustificable que siga habiendo gente que diga, yo como de este tema no sé, no me tengo por qué pronunciar, o por lo menos que esa sea la respuesta. Claro, aparte tú puedes entender que un ciudadano medio, no tiene por qué. ¿Podemos poner pantalla compartida todo el rato, las tres? Sí. Si te parece. Me apetece más, sí, así que Vale. Sí. Perfecto. O sea, yo tengo la sensación de que una cosa es que un ciudadano medio que prácticamente no se pronuncia sobre más que cosas políticas locales tenga dudas o resquemores a la hora de decir, uff, y de esto cómo se habla, ¿no? Pero no te puedes pronunciar sobre todos los temas sociales importantes del mundo y que cuando llegue una matanza de 15.000 niños decías que es buena idea callarte. O sea, hay algo de la inconsistencia y de la incongruencia que generas internamente hacia ti misma o hacia ti mismo y externamente hacia con los demás, ¿no? O sea, es como que yo no entiendo qué tipo de credibilidad puede tener alguien que denuncie ninguna causa social que no sea capaz de denunciar un genocidio. O sea, es como si, ¿no? Cuando se eleva el grado de crueldad a determinados niveles, de repente perdiese sentido, perdiese valor hablar de ello, ¿no? Entonces, ni siquiera creo que sea una cuestión de conocimiento. Es que justo esto específicamente no es una cuestión de conocimiento. Es una cuestión, yo creo, de valores.
y ya está. Y es una mierda, porque nos pensamos que los valores son una cuestión que la derecha en algún momento ostenta y lleva a cabo, pero no es verdad. O sea, yo creo que los valores son los que nos permiten haber tenido una Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que nos ha permitido crear convenciones sobre la tortura, sobre el trabajo inhumano, la que nos ha permitido constituir órganos internacionales como pues desde la OIT para proteger a los trabajadores, como ONU Mujeres para realmente poner en alza la cuestión de la discriminación de las mujeres. No es cierto. O sea, los valores, la concepción, la diferencia entre el bien y el mal nos han permitido tener los estándares de vida que podemos tener hoy, en buena parte del 1% de los privilegiados mundialmente que podemos llegar a ser, ¿no? Todo el resto es, o sea, decir que realmente no valen de nada los principios y los valores como tal es mentir. La sociedad está demostrada que cuando la gente con principios y con valores se reúne para tomar decisiones, el mundo es mejor, el mundo es un lugar más amable para todos. Y yo creo que si no se tiene ese tipo de conciencia, realmente, ¿de qué vale tu conciencia? O sea, ¿no? Y no es por ser pragmática, además, es simplemente porque es que no vale de nada escribir todos los libros del mundo sobre el ser humano y el origen del ser humano cuando no eres capaz de reconocer las virguerías y las cosas más ruines y mezquinas que puede llegar a hacer un ser humano, ¿no? Y bueno, pues eso te digo, o sea, creo que también hay que diferenciar la responsabilidad que le echamos a la espalda pues a una señora de 70 años que está en un pueblo en Zamora. O sea, yo a esta señora no tengo nada que decirle. Ahora, creo que hay una cuestión de responsabilidad social de si yo hablo de todo, o sea, si yo como Nur que soy, me duele Afganistán, me duele Irán, me duele Marruecos, ¿por qué no me va a doler Palestina? Es que es absurdo como concepto a discutir mentalmente, ¿no? Y sin embargo, para otras no lo es. O sea, entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues yo creo que el relativismo. No, justamente iba a decir eso, ¿no? Que la conciencia al final también se entrena y también nos entrenan a alzar la voz, a movilizarnos y bueno, con el ejemplo lo has dejado claro, ¿no? Y al final yo creo que hay gente que no se plantea las cosas o no quiere posicionarse porque no se dan cuenta de la importancia que tiene y a lo mejor no saben ni los recursos que tiene al alcance para comprenderlo, ¿no? Y a veces pasan situaciones que te das cuenta que te preguntan por noticias de la actualidad o conflictos porque realmente no entienden lo que está pasando, pero no porque no quieran saber, sino no saben a dónde acudir, ¿no? Para tener esta información. Y de ahí que Pero es antes que yo haya hecho como, bueno, pero nada más que añadir, la verdad pues es que yo que creo que hoy en día ya, o sea, tenemos toda la, o sea, quiero decir, tenemos toda la información del mundo y la cuestión está ahí disponible, solo hay que, o no, sea, Raquel, pero hay gente, de verdad yo creo que hay gente que realmente no Sí, pero sabe. eso es que yo creo que a veces no queremos, o sea, no necesitamos a la gente un análisis geopolítico internacional sobre ya, exacto. qué están No, hechas no, las no, no. cosas. Yo creo que cualquiera que ponga el telediario hoy en día puede entender perfectamente el mundo en el que estamos viviendo. O sea, no necesitas nada más. O si al menos no lo entiendes, empatizar con un drama humano, ¿no? O sea, lo que pasó con Siria en su momento fue una guerra civil, pero fue terrible y se cobró la vida de 12.000 niños. O sea, realmente si no somos capaces de contemplar simplemente como cuál es el resultado de que se estén tomando determinadas acciones, no hace falta ni entrar en el debate epistemológico y filosófico, es que no lo necesitamos. Simplemente es de quién eres capaz de compadecerte, por quién sientes compasión, por quién sientes dolor. O sea, es que yo creo que de verdad que es así de fácil, es como, ¿por quién sientes dolor? O sea, ¿quién te duele? Porque si unos te duelen y otros no te duelen, tienes un problema y te lo tienes que hacer mirar. Y es un problema teñido de muchas cosas, ¿no? O sea, que es un problema teñido bueno, ¿por qué a los talibanes no les da pena que las niñas estén en sus casas sin escolarizar? Pero probablemente les dan pena a otras mierdas, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, es como que lo que quiero decir es que al final pensamos que nosotros estamos exentos o exentas de una responsabilidad moral para con el dolor de los demás. Y no es así, o sea, de hecho no puede serlo, ¿no? Y menos mal que no es así, porque gracias a que no ha sido así, pues se pueden hacer determinadas cosas, no muchas, pero se puede hacer algo, ¿no?
Pero es eso, yo creo que es quién te duele, pero sobre todo quién no te duele. Y de verdad, si hay cosas que no te duelen, que te deberían doler, o que duelen a la gente a tu alrededor normalmente, pues creo que hay un diagnóstico que hacer que no se está haciendo de la sociedad. Y respecto a las personas que tienen un altavoz y lo usan o no lo usan, ¿tú cómo lo ves? Porque aquí también se genera mucho debate, por ejemplo, cuando se hacen premios Pues me tipo los Goya, parece, los me Oscars. parece. Bueno, en los Goya pasó bueno, que sí que se habló del tema de Gaza, afortunadamente. Sí que hay gente que yo creo que tiene bastante decencia, e incluso gente que se juega sus puestos de trabajo. Lo hemos visto con los actores de Hollywood, eso es muy obvio. Pero la gente que tiene plataforma y que no se pronuncia, bueno, pues es como. Yo creo que hay gente que pasa de puntillas por la vida. Ya está. O sea, yo creo que hay gente que ha venido a sembrar el caos en lo que le conviene y sembrar la miseria en lo que no le conviene. Y creo que el silencio es miserable. O sea, creo que hay algo, llega un momento en el que cuando tú tienes una capacidad de influencia y no usas nada de tu capacidad de influencia para un tipo de drama de este calibre, o sea, realmente, o sea, bueno, quieres pasar de puntillas por la vida. O sea, quieres pasar por la vida sin que nada de la vida real te salpique, ¿no? Entonces, ¿qué vendes? Oye, pues no lo sé, pero no vendes derechos humanos ni, o sea, de hecho, a mí me parece súper, o sea, no entiendo, por ejemplo, el feedback tan malo que se tiene de las influencers. Me parece maravilloso que una persona sea tan clara y tan obvia sobre que me está vendiendo unas camisetas, el maquillaje que me está vendiendo, un viaje, una vida que no tengo ni quiero y un novio que no me gusta, ¿sabes? En plan, me parece estupendo, de verdad, porque hay algo de la honestidad, de la claridad con la que tú ves que una persona te cuenta cosas. Otra cosa luego es cómo influye, obviamente, las autopercepciones, por ejemplo, que tienen las mujeres sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre tal, sobre cual. Perfecto, estamos de acuerdo, eso es un debate que podemos tener, pero a mí no me vendes una mañana, yo qué sé, la mejor máscara de pestañas y al día siguiente me hablas de el genocidio en Ruanda. No entiendo coherencia en tu concepto de ser humano. Yo creo que cuando tú no encuentras coherencia en el concepto de ser humano de una persona que te está vendiendo un discurso político o una persona que te está vendiendo un discurso de ideales, falla algo. Pero sobre todo falla la falta de capacidad crítica. O sea, si tú no eres capaz de ser crítica con personas que crees que no están a la altura de lo que concierne algo tan grave como es una vulneración de derechos humanos de este calibre, es que yo ni siquiera creo que sea cuestión de esas personas, es la capacidad que de repente se ha desarrollado para idolatrar y para generar masas de fans. O sea, y yo esto siempre lo digo, o sea, es que a mí no me interesa tener un séquito, o sea, es que no es lo que aspiro. No me interesa que en mi persona se concentre la admiración de muchísimas personas que simplemente necesitan aplaudir lo que yo digo. O sea, es como, no le veo sentido a eso. O sea, veo sentido a poder otorgarle a los demás herramientas. Y si en esas herramientas otras personas encuentran admiración, un lugar de sostén, una forma más interesante de vivir la vida, estupendo. Pero tú no puedes retroalimentar tu persona a través de ideas políticas y que cuando llegue la idea política más heavy del siglo XXI, te eches para atrás. Y para mí eso es lo obvio. Y de hecho, bueno, pero también pasa una cosa en los Goya, y voy a ser súper polémica, y podéis sacar este clip, me la pela. Espera, que te pongo solo. Vale, no. Ahora, cuando acabe de hablar de esto, ya puedes ponerme en pantalla compartida. Sí. Se habló de la prostitución, el documental que hizo Mabel Lozano es brillante, espectacular, es una abolicionista de narices, es una tía súper guay. Qué importante es que en el cine, al cine llegue el abolicionismo. Ahora, no es cierto, por ejemplo, que la esclavitud, citando encima a un señor, solo la vivan las mujeres. No es verdad, es que no es cierto. De hecho, la proporción de niños y niñas que viven en el mundo la esclavitud es mucho más alta que la de mujeres. Y la proporción de hombres que viven la esclavitud en el mundo es
es algo que no haría que tuviésemos que tener un conflicto de intereses a la hora de hablar de quién sufre más. Que esto es un debate que no soporto. O sea, la diferencia por la jerarquía de sexos que existe es súper obvio, pero es que yo no le veo sentido a tener que discutir que los dramas más grandes solo suceden a las mujeres, ¿no? Y lo mismo está pasando un poquito ahora mismo con el tema de Palestina, ¿no? Es como, me estás haciendo las estadísticas de hijos y niños y mujeres. Y es guay y hay que humanizar el debate, pero es que yo creo que no es de lo que va el feminismo. O sea, yo creo que el feminismo no va de repente desestimar toda la valía humanitaria que tiene un concepto de nación, un concepto de pueblo o de población humana para reducir a población vulnerable a niños y a mujeres comparando cuestiones que no son comparables y que, por ejemplo, cuando se habla de la cuestión de la esclavitud, en este caso, refiriéndose a la prostitución, se diga que solo las mujeres la siguen viviendo. Es que no es cierto, o sea, que la sensación a veces un poco es de qué importante también, qué mensaje estamos haciendo llegar socialmente a través del feminismo y a través de lo que queremos contar y a través, por ejemplo, de la abolición. O sea, yo creo que es de pertenecer realmente a un mundo completamente utópico no reconocer la esclavitud que sufren los hombres, por ejemplo, en terceros países para que podamos tener el coltán que tienen nuestros móviles para que podamos vivir como vivimos, o que las empresas de Shein o como Shein o como otras viven a costa de que niños y niñas estén completamente explotados. O sea, creo de verdad que hay una cuestión de el concepto de discurso que se puede o no contar hoy en día, incluso dentro del mundo del abolicionismo, ¿no? Y esto no es una crítica personal, ni muchísimo menos, es simplemente un ejemplo también de cosas que suceden a nuestro alrededor. Primero, para aprender que nunca hay que citar a un señor, eso es clave, nunca. O sea, da igual lo que diga, o sea, siempre va a haber algo en lo que, pues como esto, ¿no? Es una calamidad absoluta. O sea, tú no puedes equiparar el sufrimiento primero no puedes equiparar la esclavitud a nivel general poblacionalmente con la prostitución para hacer la equivalencia final de que las mujeres son las únicas esclavizadas en el mundo, porque no es cierto. Y en segundo lugar, obviamente, porque muestra una desconexión muy grande con el resto del mundo. O sea, creo que poner en relevancia la cuestión de género, la cuestión de la perspectiva de género y la cuestión del feminismo y hacer la distinción no significa comparar el dolor. Es que es absurdo, ¿no? Y esto sucede y es así. Entonces, bueno, pues creo que igual que hay que tener altavoces para decir determinadas cosas, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos al final del día. Esto lo hablábamos también en el curso, que hablábamos mucho del relativismo cultural y también de por qué a veces las feministas blancas no se manifiestan en algunas cosas porque tienen ese como miedo a cagarla al hablar de un tema concreto o de a que les digan que están apropiados de un discurso o lo que sea. Yo creo que ahí también es importante no apropiarte del discurso y no generar o sea, no coger las voces de las personas a las que estás intentando defender e intentar darles voz y visibilidad a esos perfiles, no apropiarte tú de ello y hacer como esas ideas tuyas de algún modo. Pero a la vez creo que hay mucho... por ejemplo, a mí me gustaría mucho que en algún momento, por ejemplo, cuando hubiese un discurso sobre el abolicionismo, fuese una mujer extranjera que forma parte de la mayoría de las mujeres de este país, que no hablase de puta madre español y que no fuese una tía que entrase perfectamente en la estética de un escenario, la que pudiese hablar del abolicionismo de la prostitución o la que pudiese hablar simplemente de la situación de mierda que sufren las mujeres extranjeras en este país. O sea, también hay como una cosa del sesgo de... a mí me encantan las ideas. O sea, soy plena amante de las ideas, me parecen estupendas. Yo también quiero ese mundo, pero sobre todo quiero un mundo justo. Y quiero un mundo en el que cualquier persona que se dedique a la trata y a la explotación de personas laboralmente internacionalmente sabe perfectamente que es incomparable hacer estadísticas basadas en el sexo en materia de esclavitud. Incluso por una cuestión patriarcal. Es que los países, quienes trabajan mayoritariamente, por ejemplo, en los países árabes y están explotados, y provienen de países como Bangladesh, Pakistán, la India, son hombres. ¿Por qué? Por una dicotomía de las mujeres en casa y los hombres fuera trabajando, que genera que las tasas de las muertes del Mundial de Qatar en la construcción de las instalaciones fuesen mayoritariamente de hombres. O sea, yo no me puedo poner o sea, hay algo de también
contradecir las estadísticas, ¿no? Entonces, yo puedo luchar contra el patriarcado y explicar por qué esos hombres que sufren determinadas consecuencias están en un estatus y una jerarquía sexual de discriminación en el que discriminan a las mujeres de su contexto, pero yo no puedo eliminar del concepto de esclavitud y de explotación laboral a los hombres por la jerarquía sexual. O sea, es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que hace falta conciencia de lo justo. Y lo justo no siempre es lo que más conviene. Lo justo no siempre es lo que mejor suena. Lo justo a veces ni siquiera es lo más correcto a decir. Pero es lo que es. Entonces, creo que, por ejemplo, hay frases con las que hay que tener cuidado a la hora también de reconocer que el feminismo nace para ser importante, pero para ser transversal y para mejorar la vida de las sociedades en las que estamos viviendo. Y que es cierto, y yo estoy de acuerdo en que es muy jodido bajarse de las estructuras de privilegios en las que viven los hombres. Ahora, me parece muy injusto que pensemos que esas son las únicas estructuras que tenemos que debatir a nivel ideológico para vivir en un mundo mejor. O sea, porque es que ¿cuándo se van a formar los hombres en feminismo mientras están siendo explotados 85 horas a la semana? En condiciones infrahumanas, sin... o sea, te quiero decir que creo que también hay una cosa como de realmente las aspiraciones y luego la vida real, ¿no? Y en la vida real hay niños y niñas que están sufriendo y hay hombres que están padeciendo también circunstancias que tienen que ver con la vulneración de derechos humanos, que es lo mismo que la vulneración de derechos humanos de las mujeres. O sea, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir con esto es que lo empírico, lo que está demostrado, lo que tú puedes reconocer como que es cierto, porque se ha contabilizado, se reconoce, se sabe, se ha contado, es lo que tiene valor final, testimonial, a la hora de hablar de determinadas temáticas. Hay muchas formas de abordar la abolición de la prostitución sin generar una competencia y sin citar a un señor. Muchísimas. O sea, pero sobre todo para que tampoco parezca que estamos compitiendo para ser las que más sufren, porque no es verdad, no es cierto. Y porque la cuestión de la prostitución es una cuestión de subordinación de mujeres hacia el deseo de los hombres, en la que a través de ese proceso se produce la esclavitud. Pero la esclavitud de las mujeres no es el punto final en sí, es la opresión por sexos la cuestión aquí. El kit de que los hombres decidan que los cuerpos de las mujeres son un medio para un fin. Entonces, no me cites a un hombre y me digas que el fin es la esclavitud, porque no es así. O sea, es como, el fin es la discriminación, es la subyugación de las mujeres. La esclavitud como fin puede ser de los niños, puede ser de los hombres. En el caso de la prostitución es una cuestión de sexo intrínsecamente. ¿Ves? No hay que citar a tíos. Es que es así de fácil. No se cita a tíos y estas mierdas no pasan. Es que es así. Yo he aprendido mucho y he citado a muchos tíos. A mí esta mierda no me vuelve a pasar. Esto lo pienso yo un montón con mi tesis doctoral, que intento tener el máximo de referencias de mujeres posible y en los temas que toco me cuesta, porque hablo mucho de derecho de propiedad intelectual, de protección de datos, y, o sea, quiero decir, hay muchísima diversidad, pero lo hago en un tema concreto y joder, me está costando un esfuerzo realmente y no debería ser así, ¿sabes? Realmente citar a mujeres es una diversas. Lo que es una mierda es que Kant tiene frases maravillosas, pero es que era un misógino de la pera, o sea, es imposible, o sea, el debate de separar la obra del autor, o sea, perdona, llevamos toda la puta vida separando la obra del autor, o sea, no me jodas, toda la vida separando eso. Entonces, bueno, empezando por nuestro podcast y su nombre, ¿no? Que ya es un nombre, Kandinsky. ¿Cómo? Que empezando por nuestro nombre ya citando a un hombre. Chicas, todas tenemos nuestros misóginos de confianza. ¿Pasa nada? Sí. Ni es Joaquín Sabina. Nothing worse. Nothing worse. No, la verdad que no. Ahora no, pero Kandinsky es verdad que está fatal porque realmente se le atribuye ser el creador del arte abstracto cuando en realidad fue una mujer, fue Hilma af Klint, y luego además él se hizo famoso gracias a que su mujer comercializó como sellos de originalidad de las obras que él creó. O sea que en realidad gran parte de su éxito se debe a mujeres. Nos han vendido
que están montados. Sí. O sea, ¿sabéis qué quiero yo? Os voy a decir qué quiero. Mira, hace no mucho vi algo muy interesante y es que vi, ¿cómo fue esto? Ah, bueno, vi la serie de Cleopatra, ¿la habéis visto? No. Bueno, No. pues es una auténtica pasada. Porque a través, o sea, en verdad tenemos como súper sacralizado el concepto de Cleopatra, tan, es que no, o sea, Cleopatra se follaba todo lo que quería y daba órdenes a susurros, o sea, era una cosa como de, o sea, Julio César no era nadie, o sea, fue alguien porque esa señora le dijo, yo sé lo que tú tienes que hacer, o sea, y al final no salió muy bien las cosas como son, pero por ejemplo, es una figura completamente de emancipación sexual de una mujer que literalmente a través de saber que no podía ostentar poder, lo ostentaba a través de canales llamados hombres, ¿no? En ese sentido, políticamente Totalmente. hablando, era así, o sea, era la voluntad de Cleopatra haciéndose de hecho, la odiaban fuera de Egipto por eso, porque todo el mundo sabía que esta tía manejaba, llevaba la sartén por el mango. A mí esas historias me fascinan, pero porque me fascina también la historia de la no eterna víctima, ¿no? Como de estas mujeres, me fascinan las historias de mujeres que han sido malvadas para la historia, ¿no? Es como que no caían bien, que Mujeres, no gustaban, que eran incómodas, o sea, o por ejemplo, las cortesanas en la Edad Media eran prostitutas, pero es que eran las espías, eran las únicas que realmente hacían lo que querían, todas las demás estaban solo pariendo y teniendo hijos todo el gato. O sea, son las únicas vidas que me parecen interesantes realmente, como de lo que tiene que ver con la revolución dentro de la vida interior íntima de las mujeres, ¿no? Y creo que es una revolución muy importante que nos hemos dejado de camino, que también yo creo que la vida no es solo la que descubre, la que llega, la que construye, que por supuesto es muy importante, pero ya ves, Marie Curie murió un poco desgraciada y tuvo una vida bastante desgraciada. Entonces yo también reivindico cómo las mujeres a lo largo de la historia han hecho y han deshecho para sobrevivir. Y creo que es absurdamente increíble la cantidad de historias que no tenemos a nuestro alcance, porque de ellas nadie escribía, ¿no? Porque eran solo las amantes y solo eran las mujeres que estaban un poco en las sombras, pero que en las sombras también consiguieron hacer muchísimas cosas, ¿no? Y también muchas veces me pregunto, ¿no? Como, hablando de hecho del tema de la prostitución, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres prostituidas a lo largo de la historia han tenido que emigrar, han tenido que moverse, han tenido que transformarse, han tenido que reinventarse por el estigma que pesaba sobre ellas cuando habían sido prostituidas y luego habían querido pues tener hijos o tener familia o tener tal? Entonces, por ejemplo, todos los entresijos que tienen que ver con la Edad Media y las cortesanas y estas mujeres que al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Las típicas manipuladoras, que es, o sea, es como, es lo mismo, el estereotipo es el mismo que a día de hoy, ¿no? O sea, mujeres muy seductoras, mujeres que se consideran profundamente manipuladoras, mujeres que se consideran retorcidas, mujeres que se consideran muy, o sea, es que es eso eran estas, ¿no? Entonces creo que tampoco hace falta ni siquiera que hayan descubierto cosas para que tía, no sé, como que ojalá pudiésemos tener a nuestro acceso más información sobre ellas. O sea, ¿cuántas mujeres han jodido a muchos hombres déspotas de este tipo en sus vidas privadas, por ejemplo? O sea, me mi genera como... abuela. Empezando por mi abuela. Sí. Mi abuela siempre me dice: "Quien calla y obedece, jode por 2 veces", porque ella es andaluza, entonces dice: "Jode por 2 veces". Y mi abuela realmente, mi abuelo no la dejaba trabajar y ella se apuntó como no sé cómo se llamaba en la época, pero el tema de autónomos de las señoras de la limpieza, y ella no trabajaba realmente, pero lo pagaba cada mes y entonces gracias a eso ahora tiene pensión, pero en aquel momento, si no hubiera sido por eso, no, ahora no tendría pensión. ¿Ves? Una Y manipuladora, mentirosa, retorcida. Es que es eso, tío. sí, ¿Y sí. cuánto Y mi de eso? abuela siempre lleva siempre lleva dinero encima, que no sabe mi abuelo cuánto lleva. O sea, ella tiene su propio dinero que no sabemos cómo lo saca, y siempre le dice que tú tienes que tener tu dinero. Pero porque las mujeres han tenido Es que hacer verdad, tantas sí. cosas para sobrevivir, Exacto. que yo no sé cómo los hombres siguen pensando en algún lugar del mundo que son más inteligentes que las mujeres. O sea, es como, de verdad, como me lo pregunto, ¿sabes? Es como, señores, o sea, hemos tenido que sobrevivir a una jerarquía sexual súper jodida, sumado Sí, a sí, que viene de la hemos tenido que necesidad. aprender a no morirnos en los pactos.
Más que eso, ¿qué quiere usted más? Es como, es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, que simplemente también lo digo como, porque es que creo que es muy importante reivindicar o sea, yo por ejemplo muchas veces pienso en, yo qué sé, todas estas hijas de sultanes, de no sé cuánto, de cuando por ejemplo España era árabe, ¿no? Del califato, de no sé cuánto. Esas tías tenían que haber hecho una de movidas, o sea, ojalá yo saber la de movidas que tenían y por ejemplo, o sea, la monogamia ha sido de lo menos respetado en la historia de la humanidad, pero por las mujeres mismas, que también hay una cosa como del constructo de la perfecta víctima del patriarcado y es como, no, o sea, hay mujeres que no han sido víctimas perfectas del patriarcado y que eran víctimas del patriarcado, ¿no? Y que sí, que tenían amantes y que tenían historias y que tenían cuestiones sexuales que no hacía de ellas las víctimas perfectas, pero a lo mejor justo por eso también sufrieron muchísimo más. O sea, si nos damos cuenta, las mujeres más castigadas, y hablo mucho de la emancipación sexual porque creo que es muy importante y nosotras a día de hoy lo vivimos mucho en los países árabes, ¿no? Está súper castigada la emancipación sexual de las mujeres. O sea, yo creo que tener un discurso abolicionista justo es también reconocer el castigo que se ha implantado a las mujeres cuando la sexualidad de las mujeres no estaba siendo controlada por los hombres, porque la prostitución al final es una compra de poder constante, ¿no? Y a cuántas historias no tenemos acceso de mujeres que rompían esa dicotomía, que rompían con la monogamia, que rompían con o sea, cuántas mujeres que han sido forzadas a casarse no han sido objetivamente fieles. ¿Qué es justo? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿No? Pero son víctimas perfectas, no lo son, pero son víctimas del patriarcado, ¿no? Y yo creo que a veces necesitamos también como la figura de la víctima para empatizar, para emocionarnos, para tal. O, por ejemplo, muchas veces, o sea, yo cuando viajo por conferencias y demás, y hablamos mucho de mujeres en situaciones de prostitución y demás, porque nos pensamos que las mujeres en situación de prostitución están llorando por las esquinas. O sea, las mujeres en situación de prostitución te pueden hacer sentir más violentada que un putero, pero porque son mujeres que están acostumbradas a unos niveles de violencia en los que tú no vas a venir a contarle la historia al universo. O sea, esa tía está de vuelta de la vida de ti. Y es así, o sea, es el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, es como se tienen que hacer muchas mujeres para poder sobrevivir al mundo en el que viven. Entonces, cuando se entra también a hablar de cómo se trabaja con, yo qué sé, menores extranjeras no acompañadas, mujeres que han estado en situación de prostitución, mujeres que no sé cuánto, hay algo como de ya, pero es que es muy difícil. Es como, claro que es muy difícil, porque el mundo para ellas es muy difícil, porque la vida para ellas es muy difícil. ¿Y quién eres tú para que te haga la vida más fácil? O sea, que las mujeres víctimas no nos deben nada a los demás, pero no nos deben ni su bondad, ni nos deben ni nos deben las gracias, ¿no? O sea, es como, claro que es jodido llevar a una chavala de 16 años que con 14 años se subió a un camión para cruzar una frontera y ha tenido que sobrevivir como ha podido. O sea, ¿qué te esperabas que fuese? O sea, ¿qué esperamos de las mujeres víctimas también, no? O sea, creo que también a veces es un poco eso lo que yo creo que queda... ¿Y qué les exigimos también? Porque se les exige Claro. luego un agradecimiento, una bondad, una disciplina, un saber estar, unas cosas que no hace falta, o sea, que no tienen que estar ahí. Bueno, y que al Por final eso, son supervivientes de un trauma, ¿no? Y el impacto que tiene eso, pues se puede materializar en pues diferentes conductas o, bueno, Diferentes, sí. sí. claro, también el concepto de que las mujeres no somos buenas por naturaleza. O sea, las mujeres tampoco somos buenas por naturaleza, o sea, pero es que da igual, o sea, es que tenemos derecho a ser unas auténticas cabronas y seguir mereciendo derechos. Es que el mundo es así, o sea, de hecho, esto, no sé si lo hablé en el curso cuando estuviste tú, pero una de las cosas que decía en el curso era como, pues de hecho esto se aprende muy rápido de Simone Weil. Simone Weil sale de los campos de concentración nazis, sobrevive a ellos, toda su familia muere. Cuando llega a Francia, lo primero que hace es irse a pasear las instituciones penitenciarias y en las instituciones penitenciarias empieza a pelear por los derechos de los presos y las presas. ¿Pero por qué? Bueno, porque la dignidad está por encima de nuestras opiniones, de nuestra percepción del bien y del mal. O sea, yo no le deseo a Netanyahu que le caiga una bomba encima de la cabeza. De lunes a viernes. El fin de semana sí, se lo deseo. Fuera de tiempos laborales. Pero
deseo que se siente en la silla de la Corte Penal Internacional porque creo en un juicio justo y creo en unos valores jurídicos determinados y creo que las cosas se pueden hacer de una forma coherente. O sea, creo que también hay un tipo de imparcialidad que hemos tomado, ¿no? Y de hecho, para mí pasó cuando... esto es muy trivial, pero lo voy a contar, ¿vale? Yo nunca me hice tan viral. Yo nunca me hice tan viral. Esto es muy triste. O sea, yo toda la vida, ¿no? Piensas, bueno, ¿por qué me voy a hacer viral? Bueno, pues porque voy a hacer una eminencia maravillosa, estupenda, imprescindible para la sociedad y la humanidad. Y me voy a hacer viral. No, fue por la puta canción de Shakira, ¿sabes? O sea, fue por la canción de Shakira, en la canción en la que Shakira denigraba a una mujer porque no había sido escogida por un hombre, porque es la eterna dicotomía de nos necesitábamos ser escogidas. Es como, es que no es cierto. O sea, no necesitamos ser escogidas. Nos han pinchado en vena que necesitamos ser escogidas. Y las mujeres a tu alrededor no tienen que ser lo que tú quieres, ni lo que tú esperas, ni lo que a ti te gusta. Tienes que aceptar que esas mujeres merecen dignidad, merecen respeto y merecen derechos, pese a que a ti te incomode que eso suceda. Ese es el ejercicio, para mí, de feminismo real. Y lo mismo pasa con las víctimas no perfectas, o sea, o con las enemigas que no son lo suficientemente como... no es como, sí, la falta como de humanizar también el concepto de mujer, ¿no? Porque es como, joder, ya que encima nos esforzamos todas en entendernos, qué mínimo que seamos absolutamente maravillosas. No. Y las madres palestinas, probablemente muchas de ellas sean súper machistas en buena parte de las cosas que piensan. Sí, ¿y qué? ¿Y cuál es realmente la diferencia y cuál es realmente el concepto que se puede implantar de todo eso? O sea, creo que al final hay un concepto bastante importante de cómo podemos hacer la lectura de los derechos de las mujeres. Y creo que a menudo buscamos el ideal también para asegurarnos de que nuestra empatía va a llegar a una mujer que la merezca completamente. Y es como, pues que no. Es que y la empatía no se tiene que agradecer. O sea, tú o sientes empatía o no la sientes, pero una mujer no te tiene que agradecer su empatía, ¿no? Tu empatía. Entonces, bueno, qué polémica, ¿eh? Bueno, ¡qué polémica! ¡Qué polémica! Sí. Mira, Nur, una cosa que he identificado yo de las entrevistas que das, por ejemplo, me pasó cuando te diste una entrevista con La vida secreta de las madres, con el podcast, y también había muchos silencios. O sea, era como que realmente entrevistarte a ti hace que la gente que te está escuchando se quede un poco descolocada porque nunca sabes con qué teoría te va a salir un poco ese día, ¿no? Entonces es muy interesante porque te hace reflexionar sobre lo que estás diciendo en el momento en que lo estás diciendo. Porque, por ejemplo, seguramente Marta, sin conocerte tanto, no esperaba de ti algunas cosas que has dicho hoy, ¿no? Yo quizá le he visto más los cambios en el curso también, porque tuve más tiempo también de conocer tu trabajo y cómo piensas y cómo trabajas, ¿no? Pero bueno, y me parece súper interesante y súper importante eso, porque no hay tanta gente, desgraciadamente, por lo menos en este ámbito, o que me llegue a mí, que me genere este tipo de reflexión y que sea accesible con un lenguaje claro para más o menos todo el mundo, que entiendas las cosas, que te haga plantearte las cosas, ir un pasito más allá.